Economía en Directo América con Juan Pablo Lucumí. Buenas noches. Buenas noches, ya estamos listos en la mesa de trabajo. Eso es, y vamos a ampliar lo que anunciamos al principio de Directo América, y es precisamente la situación económica de China, que ha enfrentado varios problemas que hemos venido tratando en los últimos meses y que ahora toma una serie de medidas para dinamizar el mercado. Y que de esos problemas podemos recordar algunos de ellos. Recordemos el desempleo, sobre todo en los jóvenes, también escasez de matrimonios, bueno, que también afecta a la economía, supuestamente también las inmensas deudas de las inmobiliarias que han llevado a muchas de ellas a quebrar y escenarios de deflación que ha tenido el país, y el gobierno decidió entonces este miércoles hacer una apertura aún más intencional al resto del mundo, así como una importante inyección en el sector privado, empezando por este último. El director de la Comisión Nacional de Desarrollo dijo que la inversión privada representa más de la mitad de todas las inversiones del país y que entonces trabajará de la mano de entidades internacionales para proteger precisamente este sector. En otras palabras cotidianas, el funcionario dijo que se concentrarán en ayudar al capital privado a encontrar proyectos y ayudarán a los proyectos de inversión privada a encontrar precisamente ese capital. Guiaremos a los gobiernos locales en la implementación del nuevo mecanismo de cooperación entre el gobierno y el capital social, y haremos todo lo posible para alentar y apoyar a las empresas privadas a participar en la construcción de grandes proyectos nacionales y proyectos para fortalecer las áreas de debilidad. Bien, en cuanto al tema que se enfoca en la apertura a nivel internacional, China dijo que se concentrará en eliminar aquellas trabas que a veces se le pone a las empresas extranjeras y permitir más acceso a los servicios de telecomunicaciones y atención médica. Incluso mencionó que, por ejemplo, incentivarán a los extranjeros a visitar más al país con opciones para que trabajen y se capaciten en el territorio, y que espera que la cooperación y el progreso de China venga con el acercamiento al resto del mundo. Esto es un nuevo idioma básicamente del país asiático, diciendo a que pues, después de la pandemia van a abrir sus puertas al resto del mundo. Escuchemos. China profundizará la cooperación económica bilateral, multilateral y regional, promoverá la implementación de los acuerdos de libre comercio ya vigentes y negociará acuerdos de libre comercio e inversión de alto nivel con más países y regiones. Participaremos amplia y profundamente en la reforma de la Organización Mundial del Comercio y promoveremos la construcción de una economía mundial abierta para ofrecer más resultados de cooperación a los pueblos de todos los países. La apertura trae progreso y la cooperación crea el futuro. Juan Pablo, seguiremos este proyecto de China de cerca. En otras noticias, también en Asia, culminó la ASEAN. Pues este evento celebrado en Melbourne, Australia, que agrupa a las naciones del sudeste asiático, y pues la cumbre terminó con un gran acuerdo, tal como lo dijeron los líderes, y también aseguraron que la paz y la seguridad en esa región fue crucial pues para llegar a este documento. Australia fue la anfitriona de la cumbre especial para conmemorar los 50 años desde que se convirtió en el primer socio externo del bloque de 10 naciones. Esto dijo el primer ministro de ese país. La declaración de visión y la declaración de Melbourne que hemos emitido hoy hablan de nuestro fuerte consenso y un sentido de propósito compartido. Juntos tenemos todas las razones para ser optimistas por la seguridad futura de nuestra región, por la prosperidad futura de nuestras economías, por el éxito futuro de nuestros ciudadanos y por la fortaleza futura de nuestra asociación estratégica integral en las próximas décadas. Juan Pablo, no dejamos Asia, seguimos ahí, pero vamos a hablar de Sri Lanka y de su profunda crisis económica que, recordemos, llevó al país a la bancarrota 2022, esas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Y esas fechas las vamos a estar recordando precisamente en esta noticia, porque esta vez con anuncios del presidente de ese país, quien pidió a los prestamistas internacionales que acepten un plan para diferir los pagos de sus préstamos durante 5 años y luego pagar las deudas desde principios de 2028, que llevarían hasta 2042. Es un aplazamiento de la deuda bastante largo. El contexto detrás, como lo decía usted, de esta noticia remonta a 2022, cuando Sri Lanka se declaró en bancarrota y suspendió los pagos de unos 83.000 millones de dólares en préstamos locales y extranjeros en medio de una grave crisis cambiaria que provocó la escasez de productos esenciales como, por ejemplo, alimentos, medicinas, combustibles, y también trajo consigo cortes de energía en varias horas. En ese mismo año, en 2022, este país tuvo
tuvo que pagar unos $6.000 millones de deuda externa cada año, lo que representa alrededor de 9,5% del Producto Interno Bruto, y pues con el cambio anunciado con el presidente de este miércoles, el gobierno busca reducir los pagos, no de ese 9% sino, de deuda, sino a un 4,5% del PIB. Veremos si lo logra. Eso veremos. Mientras tanto, cerramos esta crónica con noticias de América Latina, porque en República Dominicana empezó la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como BID. Esta vez en la versión 64, que reúne a los gobernadores de ese banco llamado BID. Como lo decía usted, desde Punta Cana, esta edición se enfoca en reforzar la relación de la entidad con los diferentes sectores civiles y permitir que el desarrollo económico no sea un privilegio de unos pocos. El encuentro inició este miércoles hablando de la crisis de aprendizaje a nivel global y pues qué soluciones se pueden dar al respecto. Escuchemos. Es una reunión anual que pensamos que va a transformar el BID, el grupo BID. Y, por suerte, con eso transformar también la región. Necesitamos mutuamente y las personas a las que servimos nos necesitan para trabajar juntos y así poder mejorar vidas de manera más efectiva. Juntos podemos hacerlo mejor. Y seguimos en Estados Unidos porque vamos a hablar de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal al Congreso, una reunión ya programada y que es una de las dos apariciones que el presidente del Banco Central de Estados Unidos hace ante precisamente esta entidad para hablar de cómo le fue a la economía en el último trimestre. Dio varios detalles de la salud de las finanzas de Estados Unidos, pero la que más le interesaba al mercado era sobre el panorama de lo que pueda venir con las tasas de interés. Y es que este tema es importante porque una eventual recorte de las tasas de referencia podría hacer que con el tiempo se tengan también tasas más bajas para hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros préstamos comerciales, y pues esto dinamizaría evidentemente la economía. No se dio claridad de cuándo pueda suceder esto, pero la mayoría de analistas esperan un primer recorte de tasas en junio, aunque en mayo también sigue siendo posible. ¿Cuáles fueron las palabras de Powell ante la Cámara de Representantes? Escuchemos. El comité sigue muy atento a los riesgos de inflación y es muy consciente de que la alta inflación impone dificultades significativas, especialmente a aquellos que menos pueden hacer frente a los mayores costos de elementos esenciales como alimentos, vivienda y transporte. Estamos firmemente comprometidos con el retorno de la inflación a su objetivo del 2%. Restaurar la estabilidad de precios es esencial para lograr un periodo sostenido de condiciones sólidas en el mercado laboral que beneficien a todos. Restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. Juan Pablo, continúan las protestas en Polonia contra las importaciones provenientes de Ucrania, ¿no? ¿Qué está pasando? Y también en contra del Pacto Verde de la Unión Europea, y esa precisamente es una de las razones por las que protestaron este miércoles. Se reunieron frente a la oficina del primer ministro para mostrar su descontento y ellos exigen una retirada entonces de este documento, el Pacto Verde del bloque de los 27, un plan destinado a combatir el cambio climático con medidas que los agricultores denuncian como excesivas, costosas, y también quieren que se cierre la frontera polaco-ucraniana para detener las importaciones de productos y alimentos ucranianos. Vamos a escuchar algunos de ellos. Simplemente rechazar el Pacto Verde. La Unión Europea y todos los países deben tomar la decisión de abolirlo porque con esta protesta los agricultores de toda la Unión están hablando. En todos los países de la Unión están insatisfechos con esta situación que la Unión Europea ha preparado para nuestra agricultura aquí. Se trata de ecología. Europa, que solo emite el 8% de la contaminación mundial, quiere salvar al mundo entero, mientras que otros continentes y países no pertenecientes a la Unión Europea no cumplen en absoluto. Continuamos en Europa, pero en otras noticias, Reino Unido dio a conocer su presupuesto. Y esto después de un escenario de inflación que, recordemos, el gobierno había prometido que iba a reducir la inflación hasta la mitad y ha podido descender de esos 2 dígitos, pero en este mismo espacio se conoció un reporte de impuestos, de recorte de impuestos para 27 millones de trabajadores, algo que el gobierno espera que pueda cambiar el rumbo de las políticas ante las elecciones generales de este año para poder hacer una fuerza desde su lado. Con los recortes llegó una reducción para los pagos de la seguridad social que pagan los trabajadores para tener derecho a una pensión estatal, y fue entonces en 2
puntos porcentuales hasta el 8%. Hunt recortó este impuesto sobre los salarios en la misma cantidad en noviembre y esto significa entonces que en combinación, en conjunto, los trabajadores con ingresos promedio se beneficiarán por una suma de alrededor de $1.270 al año. Hunt mencionó la reducción, o más bien no mencionó la reducción de la tasa básica del impuesto sobre la renta, que también habría pues beneficiado a los jubilados y ahorradores, y seguramente revisaremos el panorama ya. Ante este panorama económico, indicadores. No nos podemos ir sin revisar las bolsas. Wall Street cerró con dinamismo y sus tres principales indicadores reportaron ganancias. En ese país, la Cámara de Representantes aprobó este miércoles un paquete de 6 proyectos de ley de financiación del gobierno para evitar un cierre parcial precisamente del gobierno federal antes de la fecha límite del viernes. El paquete de financiación ahora se dirige al Senado, donde sus líderes motivan a los colegas a trabajar juntos pues para aprobar dichos proyectos de ley. Europa se vio influenciada por el buen ánimo de Estados Unidos y el cierre se dio positivo, aunque no hubo ganancias superiores al 1% en Alemania, Reino Unido, Francia ni en España. Al cierre de las bolsas asiáticas se vio un panorama mixto. Este miércoles Australia anunció que su economía se expandió un 1,5% en 2023, una cifra que se vio afectada por el bajo crecimiento del último trimestre del año, cuando su expansión fue de solo el 0,5%. Y finalmente, ¿qué tenemos como cifra del día? Son los $801 millones que recibió Brasil por parte de los turistas extranjeros que visitaron el país en enero de este año. Una cifra que representa 14% más de lo que recibió el país en enero de 2019, pues antes de la pandemia, cuando habían precisamente restricciones de viaje, y que en ese momento se percibió en unos $703 millones. ¿Ya visitó Brasil? No, todavía no, Juan Pablo. Hay que ir y hacer parte de estas cifras. Tengo muchas ganas. Juan Pablo, nos vemos en una hora con más economía. Nosotros vamos ahora con el debate.